En el siguiente video vamos a ver cómo graficar y calcular el campo eléctrico y el campo potencial eléctrico para un cascarón conductor descargado en el cual se va a colocar en su interior una carga puntual negativa. Entonces, primeramente, como ya lo dijimos, lo que tenemos es el cascarón conductor descargado. Esto ya lo vimos, pero lo aclaremos nuevamente. ¿Qué significa que el cascarón esté descargado? Lo que quiere decir es que el cascarón va a poseer inicialmente el mismo número de protones que de electrones. Por este motivo, vamos a poder decir que la carga neta inicial en el cascarón es igual a 0. ¿Por qué? Porque posee igual cantidad de protones que de electrones. Y lo que vamos a hacer ahora es colocar en el interior del cascarón, en el hueco del cascarón, una carga puntual negativa, que le vamos a llamar Q negativo. Entonces, esta carga puntual Q negativa lo que va a hacer es inducir sobre la superficie interior del cascarón un cierto valor de carga Q positivo. Y que, si prestamos atención, los tamaños o los valores de carga, tanto Q negativo como Q positivo, son iguales. Lo que cambia es el signo de la carga. Una es negativa y la otra es positiva. Pero insisto, los tamaños son iguales. Ahora bien, de la misma manera que la carga Q negativa induce sobre la superficie interior del cascarón un cierto valor de carga Q positivo, va a inducir sobre la superficie exterior del cascarón un cierto valor de carga Q negativo. Y que si vemos bien, este valor Q negativo es exactamente igual a este valor Q negativo. Y ahora sí, lo que tenemos que hacer es corroborar si se cumple el principio de conservación de carga en el cascarón, que como ya lo vimos, en la superficie interior posee una carga Q positivo y en la superficie exterior posee un valor de carga Q negativo. Es decir, inicialmente teníamos un valor de carga neto igual a 0 en el cascarón. Y finalmente, también tenemos un valor de carga neta igual a 0 porque tenemos Q negativo en la superficie exterior y Q positivo en la superficie interior. Por lo tanto, se está cumpliendo el principio de conservación de carga en el cascarón, porque inicialmente la carga neta era igual a 0 y finalmente también la carga neta es igual a 0. Ahora sí, con esta distribución de cargas podemos graficar el campo eléctrico y el campo potencial eléctrico. Entonces, teniendo la distribución de cargas, lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestros ejes que nos van a servir de guía y de ayuda. Primeramente vamos a graficar el campo eléctrico y luego vamos a graficar el campo potencial eléctrico. Y aquí vamos a hacer un parate porque en este caso, por primera vez, vamos a graficar el campo eléctrico para una carga negativa. Usualmente el campo eléctrico lo graficábamos en el eje positivo de las Y. En este caso, como podemos ver, vamos a trabajar en el eje negativo, ¿sí? De ahí en más, todo lo demás es conocido. Lo veamos. Lo primero que tenemos que hacer es tomar una superficie de Gauss que vaya desde la carga puntual hasta la superficie interior del cascarón. Es decir, algo como esto. Entonces, mi primera superficie de Gauss me encierra un cierto valor de carga que es Q negativo. Por lo tanto,
la gráfica del campo eléctrico en esta región, que va a ir desde el centro de la carga negativa hasta la superficie interior del cascarón, va a tener esta forma. Lo que hacemos ahora es tomar una segunda superficie de Gauss que va desde la superficie interior del cascarón hasta la superficie exterior del cascarón. Y que, como podemos ver, nuestra segunda superficie de Gauss encierra un valor de carga neto igual a 0. ¿Por qué? Porque encierra Q positivo y también encierra Q negativo. Es decir, que la carga neta encerrada por mi segunda superficie de Gauss es igual a 0. Y si la carga neta encerrada es igual a 0, el campo eléctrico es igual a 0. Y lo que vamos a hacer ahora es tomar una tercera superficie de Gauss que vaya desde la superficie exterior del cascarón hasta el infinito. Y que, como podemos ver, nuestra tercera superficie de Gauss encierra un valor de carga neto Q negativo. Porque veamos, encierra Q negativo, encierra Q positivo y también encierra otra vez Q negativo. Es decir, este Q negativo se cancela con este Q negativo, quedando un valor de carga neto Q negativo. Por lo tanto, la forma de la gráfica del campo eléctrico en esta región va a quedar así. Y si prestamos atención, vamos a ver que la primera superficie de Gauss, esta superficie de Gauss, encierra un valor de carga Q negativo. Y mi tercera superficie de Gauss también me encierra un valor de carga neto Q negativo. Por lo tanto, esta parte de la gráfica tiene la misma forma que esta parte de la gráfica. Es decir, que pertenecen a la misma función. Y esto lo podemos remarcar colocando la siguiente línea de trazos. Y ahora sí, vamos a graficar el campo potencial eléctrico. Y para ello, como ya lo vimos, lo primero que tenemos que hacer es colocarnos en el infinito y una vez parados en el infinito, acercarnos radialmente hacia el interior del cascarón. ¿Por qué nos paramos en el infinito? Bueno, esto ya fue visto, pero recordemos que en el infinito se toma por convención que el campo potencial eléctrico es igual a 0. Entonces partimos de un valor que ya es conocido para graficar. Entonces nos paramos en el infinito y nos vamos a acercar radialmente hacia el interior del cascarón. Pero veamos, cuando estamos parados en el infinito, tanto el cascarón como mi carga puntual, el conjunto, es visto desde el infinito como si se tratase de una carga puntual. Y esta carga puntual, vista desde el infinito, tiene un cierto valor de carga Q negativo. ¿Por qué Q negativo? Porque tenemos Q negativo en la superficie exterior del cascarón, Q positivo en la superficie interior del cascarón y el valor Q negativo que corresponde a la carga puntual. Entonces, cuando yo esté parado en el infinito, voy a ver un cierto valor de carga Q negativo. Por lo tanto, la forma de la gráfica va a tener este valor. En el infinito tiende a 0 y a medida que nos vamos acercando, el valor del campo potencial eléctrico empieza a aumentar. Pero aumenta y tiene un valor negativo. Por este motivo es que aumenta en el sentido negativo de la psi. Y una vez que nos situamos entre la superficie exterior del cascarón y la superficie interior del cascarón,
como ya vimos, el campo eléctrico es igual a 0. Y si el campo eléctrico es igual a 0, la diferencia de potenciales es igual a 0. Es decir, que la diferencia del campo potencial eléctrico entre este punto y este punto tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, nos queda una línea recta. Ahora, cuando nos situemos entre la superficie interior del cascarón y la carga puntual, nuevamente, el valor de carga neto encerrado es Q negativo. Por lo tanto, la forma de la gráfica en esta región va a ser así. Entonces, como podemos ver, nuevamente la gráfica de campo eléctrico va a presentar saltos o discontinuidades. Y la gráfica del campo potencial eléctrico siempre va a ser una función continua. El campo potencial eléctrico, como podemos ver, siempre va a ser negativo, debido a que en todo momento la carga neta encerrada es negativa. Y de esta manera es como nos queda la gráfica del campo eléctrico y la gráfica del campo potencial eléctrico para un cascarón conductor descargado que posee en su interior una carga puntual negativa.